Buenas noches, mi nombre es Cristian Ruz y en esta parte del video voy a explicar las conclusiones de lo que fue el trabajo de integrador de macroeconomía con el profesor Felipe Palomino. Se nos pedía, ¿cierto?, un poco explicar los efectos del petróleo, ya que en este caso nosotros pertenecemos a un país que importa el 100% de lo que se consume. Y ha tenido un aumento del 150% en el valor del mismo petróleo, ¿cierto? Entonces, como asesor, se nos pide congelar el tipo de cambio para evitar una alza en la inflación descontrolada, hasta que los precios comiencen a bajar. Un poco como conclusión de lo que estudiamos, ¿cierto? Como efectos de una subida del petróleo, eh, nosotros en el año 2014, Chile, ¿cierto?, en particular, creó lo que se llama el MEPCO, lo cual hace que cualquier tipo de variación en el efecto del petróleo de una semana a otra no puede tener un efecto mayor al 5% respecto a la semana anterior. Quiere decir que cualquier tipo de variación eh, no puede ser más allá, tanto hacia arriba, hacia el alza, de un 5%, como a la baja en un 5%. Independiente de los efectos que tenga o el costo que tenga el tipo del valor del petróleo en el extranjero. Quiere decir que cuando bajó el tipo por ejemplo, para la pandemia, ¿cierto? Bajó mucho el dólar, pero o sea, perdón, el petróleo, pero no así, no se vio tan reflejado, ¿cierto?, en lo que era el costo del petróleo en Chile. Inclusive te estaban pagando porque te llevaras el petróleo, porque tenían un sobrestock del mismo. O, a modo de otro ejemplo, ¿cierto?, cuando hubo el accidente en el canal de Túnez, ¿cierto?, que no pudo pasar por donde pasa, ¿cierto?, el petróleo por mayor cantidad, tampoco hubo un efecto para nosotros tan fuerte, ¿cierto?, del alza del petróleo. Ahora, ¿cómo esto nos afecta, ¿cierto? Esto estoy hablando, ¿cierto?, lo que es el tipo, cómo se compone cómo se lleva a cabo el tipo de control, ¿cierto?, del precio del petróleo. Ahora, ¿cómo esto nos afecta en sí a nosotros? Yo aquí estoy colocando, ¿cierto?, un cuadro del valor del, del petróleo, y a su vez estoy comparándolo con un gráfico, marqué en rojo, ¿cierto?, el efecto del precio, y para compararlo con más o menos con lo mismo en los mismos años, este mismo periodo, del efecto del IPC, lo que es la inflación, ¿cierto? Claramente aquí se ve que el efecto del dólar influye, ¿cierto?, en lo que es en la inflación, pero tampoco la marca, ¿cierto? No, no van de la mano muchas veces el efecto del petróleo con la inflación. Pero sí, claro, tiene una cierta gravedad en ese sentido, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los grandes efectos en sí del tipo de cambio, ¿cierto?, en el precio de los bienes, de los servicios importados? Ahí hay un efecto muy, muy alto en el precio de las materias primas, ¿cierto? También nos afecta mucho el tema de la variación del petróleo, ¿cierto?, por los costos de traslado y todo eso. Entonces, mi recomendación finalmente es que no se cambie el tipo de, 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 de congelación, ¿cierto?, del tipo de cambio. No creo que no es bueno fijar un tipo de cambio inmediatamente, ya que esto
puede producir, ¿cierto? Una descalibración, ¿cierto?, de lo que es la economía. Ya se hizo en el año 79 en Chile, se trató de congelar y finalmente no resultó. ¿Qué es lo favorable, ¿cierto?, del tipo de cambio que nosotros hoy en día tenemos? Que esto mismo regula, ¿cierto?, el tipo, la oferta y la demanda, hace un juego, ¿cierto?, en ese sentido. Y siempre la proyección, o sea, siempre la proyección de la inflación en Chile anda en un orden de un 3%. Entonces también juega con ese, con ese indicador. Así que mi recomendación finalmente es que no se congele el tipo de cambio, para evitar, en este caso, un alza. No, el tener un tipo de cambio que, como lo tenemos hoy en día, finalmente nos ayuda, ¿cierto?, a que se controle también la oferta y la demanda. Es como mi resumen finalmente. Así que eso, muchas gracias por el tiempo y agradezco todas las enseñanzas que se nos dejaron.